Mi mamá puso la mano sobre el volante como si me estuviera clavando contra la mesa. Luego me miró directo y dijo, fría como el hielo, no vas a recibir ni un solo centavo. El cuarto no se movió, ni un respiro, ni un parpadeo, solo esa frase haciendo eco en mi cabeza. Dylan sonrió de lado. Laia escondió una sonrisa detrás de su copa. Algo dentro de mí se resbaló. Dejé el tenedor y el cuchillo con cuidado, como si estuviera acomodando un cuerpo para enterrarlo. «Está bien», susurré. «Entonces tampoco esperes ni un centavo de mí». Pensé que ese momento era la traición. Ellos no sabían que el verdadero golpe todavía venía. Manejé a la casa de mis papás esa noche, diciéndome que solo era una cena, solo una tarde tranquila, en un fraccionamiento de las afueras, a unos 40 minutos de la Ciudad de México, con lasaña y plática ligera, y ese tipo de calidez que fingía que todavía teníamos. El cielo ya estaba oscuro cuando me detuve en su cochera, la luz del porche derramándose sobre los escalones como una bienvenida. No la creí del todo. Debí haber notado la tensión desde el momento en que entré. El aire quieto, la forma en que mi mamá apenas levantó la vista del horno, la manera en que Dylan y Laia se intercambiaron esa sonrisa rápida y secreta. Pero me dije que no debía sobrepensarlo. Siempre me lo decía. Adentro, la casa olía a jitomate con ajo y al limpiador de limón que mi mamá usaba cada viernes. Era familiar, casi reconfortante. Colgué mi abrigo en el mismo gancho que usaba desde la prepa y pasé al comedor. La mesa estaba puesta a la perfección. Servilletas de tela, copas de vino, velas ya encendidas. Solo hacían eso cuando querían algo o cuando venía algo malo. El estómago se me apretó. «Rebeca, qué bueno que llegaste», dijo mi mamá sin voltearse. Su tono era alegre, pero sus hombros estaban rígidos. Mi papá me dio un asentimiento rápido, del tipo que usaba cuando no quería hablar. Dylan estaba untando mantequilla en un pan, como si estuviera actuando frente a un público. Laia se sentaba junto a él, tocando la pantalla de su celular, el brillo reflejándose en su cabello lacio y brillante. «La hermana de ciudad por fin se digna a venir», murmuró sin levantar la vista. La ignoré. Había ignorado comentarios así durante años. Nos sentamos. Mi mamá puso la lasaña en el centro de la mesa y sonrió como si todo fuera normal, pero el ambiente se sentía delgado, frágil, estirado hasta el punto de romperse. La conversación fue torpe al principio. Trabajo, clima, el relleno de siempre. Mi mamá preguntó por mi último proyecto. Mi papá murmuró algo sobre necesitar ayuda con una fuga en la llave del lavabo. Los gemelos se susurraban cosas entre ellos, pero debajo de todo eso había algo más, esperando. Mientras cortaba mi comida, sorprendí a mi mamá mirándome, con ojos calculadores. Me recordó a todas las veces que había dicho, «La familia se apoya», justo después de pasarme otra cuenta. Mensualidades de la hipoteca, recibos de luz y agua, colegiatura para la tercera carrera de Dylan en la universidad, equipo nuevo para los sueños de influencer de Laia, reparaciones para la casa en el lago en Valle de Bravo, que amaban pero nunca mantenían. Todo se transfería en silencio desde mi cuenta porque, como la mayor, yo era la responsable. Antes creía que ayudarlos significaba que me querían, que ser útil significaba ser valiosa. Pero últimamente, cada sacrificio se sentía como si se evaporara en cuanto salía de mis manos. Mi mamá carraspeó, rompiendo el silencio. «Nos da gusto que estés aquí esta noche, Rebeca. Hay algo de lo que tu papá y yo queremos hablar». Dylan se enderezó en su silla. Laia bloqueó su celular y lo puso boca abajo, con la sonrisa ya formándose. Mi corazón dio un vuelco, una advertencia que no pude ignorar. Lo que venía no era plática de sobremesa, era otra cosa, algo para lo que no estaba preparada. Mi mamá no tomó su tenedor, tomó la carpeta a un lado de su plato. Un montón delgado de hojas, sujeto con un clip en la esquina superior, ya marcadas por tanto manipularlas. Apoyó la palma encima como si reclamara territorio. «Rebeca», dijo, con un tono ligero de una manera que me hizo erizar la piel. «Tu papá y yo ya terminamos el testamento. Queríamos que lo supieras directamente por nosotros». El cuarto pareció cambiar, las velas titilaron. Hasta el zumbido del refrigerador pareció desvanecerse. Mi papá mantuvo la vista en la mesa. Dylan se recargó hacia atrás, brazos cruzados.
viéndose demasiado satisfecho. Laya se acomodó un mechón detrás de la oreja, mirándome como si esperara una reacción. Mi corazón dio un solo golpe pesado. ¿El testamento?, pregunté. Sí, respondió mi mamá, deslizando la carpeta hacia adelante. Todo es muy sencillo. La casa del lago en Valle, lo que queda en ahorros, todo será para Dylan y Laya. Las palabras cayeron tan planas, tan casuales, que por un segundo mi mente se negó a entenderlas. La miré a ella, a la carpeta, a la forma en que dijo todo, como si solo estuviera hablando del pronóstico del clima. Perdón. Mi voz salió débil. Tú vas bien por tu cuenta, continuó, como si lo hubiera ensayado. No necesitas nada de nosotros. Tus hermanos, en cambio, sí podrían usar el apoyo. Todavía están encontrando su camino. Encontrando su camino. Ese camino, al parecer, estaba pavimentado con mi dinero. Dylan sonrió de lado. Solo queríamos asegurarnos de que después no hubiera confusiones. La sonrisa de Laya se afiló. Tú siempre caes parada, Rebeca. Algunos no tenemos tanta suerte. Una risa amarga me subió a la garganta, pero la tragué. Entonces, a ver si entendí, dije en voz baja. Yo pagué la hipoteca cada mes, cubrí los recibos. Pagué para que Dylan brincara de carrera en carrera como si fuera un pasatiempo. Pagué para arreglar la casa del lago para que todos ustedes disfrutaran el verano. Y yo no recibo nada. Mi mamá exhaló dramáticamente. Por esto exactamente no queríamos decirte todavía. Siempre lo regresas todo al dinero. Porque soy la única que pone dinero, dije con un temblor corriendo bajo mi voz. Mi papá por fin habló, apenas por encima de un susurro. Rebeca, corazón, tú estás estable. Vives cómoda. Vas a estar bien. Tus hermanos necesitan más ayuda. Lo miré. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta no podía ni verme a los ojos. Laya se encogió de hombros, con un tono empalagoso. Tal vez, si no siempre quisieras ser la heroína, no estarías tan molesta. Dylan se rió. ¿En serio? ¿Nadie te obligó a ayudar? Nadie me obligó. Las palabras pegaron más fuerte de lo que deberían. Años de sacrificios, cada uno enmarcado como deber, amor, familia, se evaporaron en un encogimiento de hombros. Algo dentro de mí se afirmó, como un nudo apretándose. Sonreí, no con amargura, no con rabia, solo cansada. Está bien, dije suavemente. Entonces tampoco esperen ni un solo centavo de mí. La mesa se quedó inmóvil. Hasta el aire se sintió distinto. Tomé la servilleta, la doblé con cuidado y dejé el tenedor y el cuchillo despacio, deliberada. Luego me levanté. Sus caras se volvieron borrosas detrás de mí mientras caminaba hacia el pasillo. Ellos creían que el testamento era la traición. No tenían idea de lo que acababan de empezar. El regreso al centro de la Ciudad de México se sintió más largo de lo normal, como si la autopista se hubiera estirado de la noche a la mañana. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas, difuminando las luces de la calle en franjas doradas, pero casi no veía nada. La voz de mi madre se repetía en mi cabeza, calma, ensayada, cortándome con la precisión de alguien que había practicado ese momento. No vas a recibir ni un solo centavo. Cuando llegué a mi edificio de departamentos, una presión apretada se había acomodado bajo mis costillas. Abrí la puerta y entré, dejando las llaves sobre la barra de la cocina con un ruido tembloroso. El zumbido familiar del calentador, el olor tenue de la vela de vainilla que había encendido la noche anterior. Todo se sentía mal, como si mi hogar ya no le quedara a la persona que había salido de ese comedor. Me senté en el sillón y miré mi celular, boca abajo sobre el cojín. Vibró una vez, luego otra, luego sin parar. Lo volteé. 9 llamadas perdidas, 4 mensajes de voz, 2 mensajes larguísimos de mi madre, luego uno de Dylan, uno de Laya. No abrí ninguno. En vez de eso, abrí la app de mi banco. La pantalla se llenó de pagos recurrentes, líneas y líneas de responsabilidades que nadie reconocía, pero que todos esperaban. Hipoteca, servicios, seguro, transferencias etiquetadas simplemente como ayuda, una palabrita vaga que cubría una década de sacrificios. Mi pulgar se detuvo sobre la primera línea. Solté un suspiro profundo, que casi crujió al salir. Luego toqué cancelar. Apareció la confirmación. Apreté sí. Otro pago. Cancelar. Confirmar. Luego otro. Cancelar. Confirmar.
No se sintió triunfante. No era venganza. Era algo más silencioso, más profundo, como abrir una puerta de la que ni siquiera sabía que estaba atrapada detrás. Mi celular volvió a vibrar. Esta vez contesté. La voz de mi madre irrumpió de inmediato. «Rebeca, ¿qué estás haciendo? No te atrevas a cancelar esos pagos. Estás actuando como una niña». Miré la ventana oscura frente a mí, mi reflejo apenas visible. «No soy tu banco», dije, manteniendo la voz pareja. «Eres parte de esta familia», disparó. «¿Y la familia no se trata así?» Casi me reí. «¿Te refieres a cómo me trataron ustedes esta noche?» Silencio. «No le des la vuelta a las cosas. Llámame cuando se te pase el coraje». Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. 20 minutos después llamó Dylan. «Entonces, mamá dice que estás haciendo un drama. ¿Por qué? Por algo que ni necesitas, Rebeca». «Tú vandalizaste mis límites mucho antes de todo esto», dije. «¿Qué límites? Pagabas porque querías. No reescribas la historia». Él también colgó. Luego Laia, con un tono meloso, casi aburrido. «Beck, en serio, te estás exhibiendo. Tienes suerte, ¿ok? No necesitas la herencia, suéltalo». La bloqueé, lo bloqueé a él. Y luego, porque sabía lo que venía después, bloqueé también a mi madre. El silencio que siguió no estaba vacío. Era una hoja en blanco. Los siguientes días se mezclaron en una rutina de trabajo, silencio y pequeños momentos de alivio. Mis compañeros notaron que me veía cansada, pero nadie hizo preguntas. Se lo agradecí. Me volqué en un proyecto nuevo que requería muchas horas y viajes, cualquier cosa para mantener mi mente lejos de esa mesa del comedor. 3 semanas después de la cena, mi celular se iluminó con un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp de mi madre. «Junta familiar esta noche. Nos lo debes. Tienes que estar». Una presión familiar se me apretó en el pecho. Programación vieja, obediencia vieja. Pero escribí de regreso una sola palabra. «Va». Cuando llegué a la cochera de mis papás esa tarde, el cielo era de un gris opaco, de esos que se cuelgan pesados antes de una tormenta. El coche de Dylan estaba mal estacionado, chueco. Laia estaba recargada en la baranda, revisando el celular. Mi papá estaba parado junto a la puerta, manos en los bolsillos. Mi mamá esperaba justo adentro, brazos cruzados, labios apretados. Me miraban como si el problema fuera yo. No tenían idea de que ya no era la misma persona que salió de ahí 3 semanas antes. Era alguien nueva, alguien que ya no podían controlar. Semanas después, la pesadilla no solo llegó, aterrizó con la precisión fría de alguien que quería que la sintiera. Acababa de regresar de Monterrey, arrastrando mi maleta por el pasillo silencioso de mi edificio de departamentos. Los hombros me dolían, tenía los ojos arenosos por el vuelo, y lo único que quería era una ducha y dormir. Pero a mitad del pasillo, algo se sintió mal. El aire olía ligeramente químico, fuerte, artificial. Entonces vi mi puerta. Se veía hinchada, deformada, como si algo hubiera crecido alrededor de ella. Dejé de caminar. Espuma expansiva, gruesa, endurecida, amarilla pálida, estaba metida en cada grieta del marco. Abultada hacia afuera, como si la puerta intentara escapar de ella. La toqué con la punta de los dedos, sólida, seca, firme. Alguien había sellado mi departamento. Las llaves colgaban inútiles en mi mano. Por un momento, solo me quedé ahí, controlando mi respiración. No grité. No entré en pánico. Simplemente sentí que algo dentro de mí se ponía muy quieto, deliberado, personal, punitivo. Mi mente aterrizó en Dylan con una facilidad inquietante. La administración del edificio tardó casi 1 hora en responder. Cuando el encargado de mantenimiento llegó, se quedó viendo la puerta, levantando las cejas. «Alguien de verdad quería dejarte afuera». «Esa es una forma de decirlo», respondí, con una voz tan fría que lo hizo mirarme 2 veces. Luego vino el cerrajero. Tardó otras 2 horas en ir quitando la espuma, sin dañar la estructura. Pedacitos de aislante seco quedaron esparcidos por todo el piso del pasillo, como confeti del festejo más miserable del mundo. Cuando por fin la puerta se abrió y entré, no sentí alivio, sentí resolución. Solté la maleta, caminé directo a la laptop y abrí las cámaras del pasillo. Adelantar, pausa, clic, avanzar, y luego él. Dylan
capucha puesta sobre la cabeza, gorra baja, sudadera que reconocí de la Navidad pasada. Se movía con el mismo aire de siempre, esa falsa seguridad con la que creció, descuidado, convencido de su propia impunidad. Sacudió el bote de espuma. Sonrió. Roció cada centímetro del marco de mi puerta, y cuando terminó, dio un paso atrás, admirando su obra como si fuera una especie de pieza maestra. No solté un suspiro ahogado, no lloré. Ni siquiera me temblaron las manos. Solo presioné «guardar». Luego me recargué en la silla, mirando la imagen en pausa. No se le veía la cara por completo, pero su postura, sus tenis, su risa, eran inconfundibles. Ni siquiera importaba si él creía que estaba disfrazado. No disfrazó quién era. Llamé a una sola persona, mi tía Nora. Llegó unos 20 minutos después, todavía en pantuflas, el pelo recogido en un chongo desordenado. Le bastó una mirada al marco de la puerta para que la expresión se le endureciera. Adentro, le enseñé el video. Lo vio en silencio hasta que terminó. Luego asintió una sola vez. Se pasó de la raya, Rebeca, y lo sabes. Lo sé, dije. No puedes seguir absorbiendo sus daños, continuó. Nunca van a parar a menos que tú los frenes. No era ánimo, no era coraje, era verdad. A la mañana siguiente levanté una denuncia. Tranquila, clara, con hechos. El agente vio el video 2 veces y negó con la cabeza. Esto es daño en propiedad privada, dijo. Hiciste lo correcto. Salí de la fiscalía con una claridad que solo se siente cuando el último hilo de culpa finalmente se rompe. Las llamadas empezaron esa tarde. Mi madre primero, rabia cubierta por una capa delgada de incredulidad. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio hermano? ¿Sabes lo que acabas de desatar? Respondí pareja. No, mamá. Él empezó cuando vandalizó mi hogar. Ella ignoró eso. Retira la denuncia. No, de verdad, eres increíble. Colgó. Luego habló mi papá. Su tono era controlado, estratégico. Vamos a arreglar esto en corto. No hay necesidad de escalarlo. Ya está escalado, contesté. Él cometió un delito. Exhaló con fuerza. Lo estás castigando. Lo estoy responsabilizando. No tuvo respuesta para eso. Después llamó Dylan. Su voz estaba aguda, nerviosa. ¿Crees que puedes hacer que me arresten por una broma? No fue una broma. Tú siempre actúas como si fueras mejor que nosotros. Estoy más segura sin ustedes, dije simplemente. Me insultó, gritó, intentó provocarme. Colgué. Laia lo intentó después, sollozando un poco, como si la víctima fuera ella. Rebeca, esto le puede arruinar la vida. Debió pensar en eso antes de agarrar la espuma. La bloqueé. Otra vez el silencio, pero esta vez no era el silencio de la culpa. Era el silencio de las consecuencias. 2 días después, mi papá volvió a llamar. Sin saludo, sin rodeos. ¿Qué quieres?, preguntó. Siempre había sido la pregunta equivocada viniendo de él. Quiero que me reembolsen el costo de las reparaciones, dije. Todo. Eso es un abuso. Esa es la cifra, respondí. O la denuncia sigue. Tú decides. Murmuró algo entre dientes y colgó. La transferencia llegó a la mañana siguiente. Exactamente el monto que puse en el reporte. Ni un peso más, ni un peso menos. En el concepto se leía: acuerdo. Durante un buen rato me quedé mirando la pantalla. No satisfecha, no vengada, pero libre. El dinero no era la victoria, el límite lo era. Esa noche, mi madre llamó por última vez. Su voz se quebraba, no de tristeza, sino de coraje. Has destruido a esta familia. Salí al balcón. El aire frío de la noche en la Ciudad de México me rozó la cara. No, dije suavemente. Solo dejé de permitir que esta familia me destruyera a mí. Jadeó, ofendida. Ojalá algún día, continué, entiendas que poner límites no es traición. No esperes que te perdonemos, escupió. Dejé de esperar algo de ustedes hace mucho. Y terminé la llamada. Esa noche, de pie en la quietud de mi departamento, pasé la mano por el nuevo marco de la puerta, liso, limpio, intacto, símbolo de algo que nunca antes había tenido. Una vida en la que yo no era el arma que ellos usaban contra mí misma. Una vida que por fin estaba eligiendo. Ahora, en las semanas posteriores al incidente, mi mundo cambió de formas que no esperaba. Al principio en silencio, luego con una especie de impulso que se sentía como oxígeno después de años de respirar por una pajita. Ya no había llamadas de medianoche,
exigiendo explicaciones, ni mensajes de voz cargados de culpa, ni sermones disfrazados de preocupación, solo silencio. Y para mi sorpresa, el silencio no se sentía vacío, se sentía como espacio. Las noticias sobre mi familia ya no venían de ellos. Venían de mi tía Nora, que me buscaba cada pocos días. Evelyn se había agarrado un turno matutino en una fondita del otro lado de la ciudad. Su sonrisa, según decía mi tía, más tensa que nunca. Tomás trabajaba jornadas largas en una ferretería, visiblemente desgastado. Dylan renunció otra vez a su trabajo, culpando al estrés de todo lo que había pasado. Laia brincaba entre ideas, incapaz de quedarse en algo que durara más de una semana. Sus crisis ya no me tragaban, ya no eran mías para resolver. Mientras tanto, mi propia vida empezó a expandirse. El trabajo se sintió más ligero, más claro. Mi jefa lo notó y me ofreció un camino hacia un puesto de liderazgo, algo que antes había estado demasiado drenada como para siquiera considerar. Dormía mejor. Volví a comer bien. Mi departamento se sentía más luminoso, incluso de noche, como si las paredes mismas se hubieran relajado. Usé el dinero del reembolso, no por despecho sino por simbolismo, para hacer algo que me negué durante años. Reservé un viaje de 2 semanas a la Riviera Maya. Por una vez, no pedí permiso, ni me preocupé por quien más necesitaba algo de mí. Playa del Carmen era cálida, dorada, viva. Cada tarde me quedaba en un balcón viendo los techos y escuchando el mar a lo lejos, dejando que la brisa lenta deshiciera los nudos dentro de mí. Me di cuenta de que esa paz, independencia y posibilidad era lo que mi familia me había robado mucho antes de que la espuma tocara mi puerta. Cuando regresé a la Ciudad de México, me uní a un grupo de senderismo que subía al Ajusco los fines de semana. En mi segundo sábado con ellos, conocí a Alex, una presencia tranquila, firme, con una risa fácil. No sabía nada de mi familia. No al principio, solo hablaba conmigo como si fuera una persona completa, no un recurso que había que explotar. Fue desconcertante y sanador. A veces, tarde en la noche, todavía sentía ecos del dolor viejo. No del agudo, solo sombras, pero ya no me definían, ya no me controlaban. Lo que más me sorprendió fue esto. No los extrañaba, no de verdad. Lo que extrañaba era la versión de mí que creía que amar significaba borrarse a una misma. Pero ella ya no estaba, y en su lugar había alguien más fuerte. Antes creía que alejarme de la familia significaba fracaso. Ahora sé que puede significar sobrevivir. No perdí un hogar. Dejé un campo de batalla, y en el silencio que siguió, me reconstruí con manos más firmes, límites más claros, y una vida que por fin se siente mía. Si alguna vez has cargado con el peso de todos, hasta que no puedes respirar, escucha. Elegirte a ti no es egoísmo, es el inicio de la libertad. Si esta historia resuena contigo, dime desde dónde me ves. Y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas el siguiente.